Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles, 21 de agosto del 2024, y estos son nuestros titulares. El dictador comunista de Nicaragua, Ortega, sigue encarcelando sacerdotes. 7 de ellos han sido deportados al Vaticano esta semana. Los obispos de Nigeria han publicado un documento con el que especifican y prohíben los abusos litúrgicos que se suelen dar en las celebraciones eucarísticas. Ignorando las peticiones hechas desde distintos ámbitos, incluido el cardenal O'Malley, el Vaticano ha continuado publicitando la obra artística del ex jesuita Rubnik. La hermana Agnes, vidente de Akita en Japón, ha muerto a los 93. Predijo la profunda división en la Iglesia que se está viviendo en estos últimos años. El dictador comunista de Nicaragua, Ortega, sigue con su campaña de persecución contra la Iglesia. Ha detenido a 13 más y ha deportado al Vaticano a 7 de ellos. El gobierno comunista de Daniel Ortega detuvo al rector del Seminario Mayor de Matagalpa, padre Jarvin Torres, quien se encuentra en prisión desde el 5 de agosto. La represión de los sandinistas, tan adorados por la teología de la liberación, no tiene fin. En esta ocasión se conoce además la detención de un agente de pastoral de la parroquia Santa María de Guadalupe, que administra también el padre Torres. Ya suman 13 los sacerdotes detenidos en los últimos días en Nicaragua, en su mayoría pertenecientes a la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo, Monseñor Álvarez, fue exiliado el 14 de enero. En marzo del 2023, Nicaragua solicitó a la Santa Sede el cierre de sus respectivas sedes diplomáticas, sin una ruptura plena de sus relaciones. Cabe recordar que la persecución religiosa en el país centroamericano se inició en 2018, luego de que la Iglesia Católica cuestionara la represión del gobierno sandinista contra miembros de la sociedad que se oponían a una reforma del sistema de seguridad social. A partir de entonces, el gobierno de Ortega ha realizado un hostigamiento sistemático en contra de los sacerdotes católicos, que ha llevado al encarcelamiento y a la posterior deportación de muchos de ellos. Del grupo de sacerdotes que se encuentran detenidos en Nicaragua, 7 de ellos fueron desterrados este miércoles 7 de agosto y enviados a Roma. Los sacerdotes pertenecen a las diócesis de Matagalpa y Estelí. Según informan medios nicaragüenses, entre los expulsados del país no se encuentra el administrador de la diócesis de Estelí, el padre Frutos Valle, que fue detenido el pasado 26 de julio. Este sería el quinto destierro de grupos de sacerdotes que se efectúa desde Nicaragua, en octubre de 2022 y febrero de 2023 hacia los Estados Unidos, en octubre de 2023 y en enero de 2024 hacia Roma. Otros 2 grupos de sacerdotes junto a 2 obispos, Rolando Álvarez e Isidoro Mora, y este jueves 8 de agosto los 7 sacerdotes que también llegaron a Italia. Entretanto, el ex embajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo Maxfield Yescas, confirmó este miércoles que el gobierno que preside Daniel Ortega ordenó expulsar al embajador de Brasil en Nicaragua por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado 19 de julio, al que fue invitado. Por su parte, el gobierno de Brasil decidió este jueves expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro, en reciprocidad a la medida similar adoptada por las autoridades de Managua. Las relaciones diplomáticas entre ambos países han quedado rotas. Nigeria da ejemplo de la Iglesia Católica del resto del mundo, al publicar sus obispos un documento con el que prohíben los abusos litúrgicos. La Iglesia Mártir de Nigeria vuelve a dar ejemplo. La centralidad de la liturgia en la vida del cristiano ha motivado que en el día de la Asunción publicasen una nota prohibiendo una serie de abusos litúrgicos que especifican claramente.
observamos con profunda preocupación y justa indignación un alarmante aumento de aberraciones durante el culto en toda nuestra nación, perpetradas por algunos de nuestros propios sacerdotes, dice la nota. Que queda inequívocamente establecido: la liturgia no es un patio de recreo privado para la innovación personal, no es una plataforma para la autoexpresión del celebrante, es un encargo sagrado, transmitido por la Iglesia, que debe celebrarse según las normas y tradiciones establecidas. Estos son los abusos que constatan y prohíben: desviaciones de las oraciones y rúbricas prescritas de la misa, incluyendo la plegaria eucarística, manejo irreverente de la Eucaristía, caminar por el pasillo mientras se lleva la custodia durante la exposición del Santísimo Sacramento, y bendecir al pueblo usando gestos parecidos a la aspersión del agua bendita, música inapropiada, incluida la importación de música profana a la liturgia. Sigue exponiendo la nota lo que se prohíbe: danza indecorosa, incluso con la custodia que contiene la Eucaristía, comercialización de la liturgia en forma de demasiadas colectas y recaudación de fondos justo en medio de las celebraciones litúrgicas, el uso del púlpito para perseguir intereses personales, la incorporación de costumbres locales incompatibles con la fe bajo el paraguas de la inculturación. Y por último, la no utilización de ornamentos apropiados, la falta de preparación adecuada para cada aspecto de la celebración litúrgica, la invención de ritos, como la dedicación del niño, en la que algunos sacerdotes colocan al niño en el altar, cuando, según la enseñanza de la Iglesia, un niño es dedicado a Dios durante el bautismo, la bendición de objetos no aprobados por la Iglesia como sacramentales. Se advierte también en este documento que a los sacerdotes que cometan estos abusos litúrgicos se les aplicarán sanciones penales canónicas. Aunque el presidente de la comisión que investiga los abusos sexuales, Cardenal O'Malley, pidió que no se hiciera, el Vaticano ha continuado publicitando la obra del ex jesuita Rupnik, acusado de abusos. La Santa Sede no abandona a Rupnik. Vatican News, el sitio web del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, siguió ignorando las críticas y con motivo del 15 de agosto volvió a proponer la imagen de un mosaico de Marko Rupnik, el artista esloveno expulsado por los jesuitas hace más de un año por acusaciones de abusos sexuales por parte de exmonjas. Aunque Rupnik está siendo investigado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe tras la derogación de la prescripción decidida por el Papa bajo la presión de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, la comunicación de la Santa Sede insistió en publicar sus obras de arte para celebrar solemnidades del calendario litúrgico. El último caso ocurrió para la fiesta de la Asunción, dejando a muchos observadores decepcionados y estupefactos. La elección del dicasterio, de hecho, se produce después de la carta del cardenal Zen O'Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y prelado conocido por la lucha contra los abusos, que invitó a los jefes de las oficinas vaticanas a no exponer más las obras de Rupnik. No fue solo O'Malley quien pidió a la Santa Sede que se dejara de exponer las imágenes de Rupnik. 5 presuntas víctimas del ex jesuita habían hecho un llamado para detener esta exposición, diciendo que la visión de los mosaicos era una causa de trauma para ellos. La obstinación del Vaticano, que ya ha sido juzgado por su manejo del caso Rupnik, corre el riesgo de dañar la credibilidad de la lucha interna contra los abusos de los que el cardenal O'Malley ha sido uno de los símbolos en los últimos años. Sobre el tema de la eliminación de mosaicos y el cese del uso de imágenes en el sitio, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, pronunció unas palabras que fueron muy discutidas hace poco, diciendo que sobre el artista esloveno hay un procedimiento en marcha, así que tenemos que esperar el procedimiento, y luego agregó que no estamos hablando de abuso infantil. Por último, Ruffini se había dirigido a los periodistas presentes en un encuentro en Estados Unidos preguntando: ¿creen que si elimino una foto de una obra de arte de nuestro sitio web, estaré más cerca de las víctimas? Ante el sí de la audiencia, el prefecto del Vaticano había dicho: creo que están equivocados.
El asunto no puede ser etiquetado como un ataque por parte de los tradicionalistas. Así lo demuestra el hecho de que Alberto Meloni, historiador del cristianismo y director de la muy liberal Escuela de Bolonia, también se ha posicionado abiertamente en contra del uso de imágenes del ex jesuita en el sitio web de la Santa Sede. Meloni escribió en X, en el sitio web de Vatican News, sobre las lecturas de la Asunción. Hay un mosaico del padre Rubnik. Debido a este comportamiento, el partido de Too Little Too Late verá en él la prueba de oscuros vínculos. Los que quieren atacar al Papa estarán contentos. Las víctimas se sentirán más heridas. Ha muerto a los 93 años la hermana Agnes Sasagawa, que recibió mensajes de la Virgen en los que anunciaba la profunda crisis y división en la Iglesia. El 15 de agosto, día de la Asunción, ha fallecido la hermana Agnes Sasagawa, religiosa japonesa que recibió el mensaje de la Virgen en Akita, Japón. La religiosa recibió varios mensajes de María y fue testigo de hechos sobrenaturales que comenzaron hace 50 años. El entonces obispo de Niigata, Monseñor John Shohiro Ito, que falleció en 1993, autorizó a los fieles de su diócesis en abril de 1984 a venerar a Nuestra Señora de Akita, después de 8 años de investigación, señalando que sus mensajes no contenían nada contrario a la doctrina o moral católicas. El Vaticano no se ha pronunciado aún. El entonces cardenal Ratzinger, prefecto de doctrina de la fe, mantuvo el juicio del obispo Ito. No hubo aprobación, pero sí constatación de que eran aceptables para los fieles. La hermana Agnes nació en 1930 en una familia budista. Fue bautizada tras el testimonio de una enfermera cristiana que le dio agua de Lourdes para que la tomara. Ingresó a la vida religiosa y tomó el nombre de Agnes. Las inusuales experiencias espirituales de Sasagawa comenzaron en 1973, cuando todavía era muy nueva en la comunidad religiosa. El 12 de junio de 1973, Agnes vio rayos brillantes que salían del sagrario del convento. La visión se repitió 2 días más. Después, el 28 de junio, una dolorosa herida en forma de cruz que sangraba profusamente apareció en la mano de Sasagawa. El 6 de julio, Sasagawa escuchó una voz que venía de una imagen de madera de la Virgen María, que estaba en el convento desde hacía una década. La voz le dijo que los problemas que tenía entonces con el oído se curarían, lo que sucedió en 1974, y también que debía rezar en reparación por los pecados de los hombres. Poco después, la imagen mariana desarrolló una herida similar a la de Sasagawa, pero en la mano contraria. La herida de Agnes desapareció. El 3 de agosto de 1973, María le habló nuevamente, esta vez sobre un mensaje importante que debía darle a su superiora. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo, con mi Hijo, almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. El segundo mensaje de María para la hermana Agnes llegó el 13 de octubre de 1973, al cumplirse 60 años del milagro del sol de la Virgen de Fátima. La obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la Iglesia. Se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros. Iglesias y altares saqueados. La Iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas, y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios. En enero de 1975, casi 2 años después, la imagen de María comenzó a llorar, y siguió haciéndolo en 101 ocasiones durante los 7 años siguientes. Una cadena de televisión japonesa filmó el llanto, conocido como lacrimaciones. En una carta del 22 de abril de 1984, el obispo Ito reconocía el carácter sobrenatural de una serie de misteriosos acontecimientos relacionados con la imagen de la Santa Madre María.
En consecuencia, autorizó la veneración de la Santa Madre de Akita a la espera de que la Santa Sede publicara un juicio definitivo. En 2002 se concluyó en Akita el santuario mariano Madre del Redentor, donde se colocó la imagen. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la falta de coherencia de la izquierda política ante la persecución que sufre la Iglesia en Nicaragua y en Venezuela. Chesterton comienza su autobiografía diciendo, con su típico humor inglés, que había nacido en una familia rica pero honrada. Yo quiero empezar hoy este comentario diciendo que he nacido en una familia de trabajadores y desde luego honrada. Y he nacido en una familia en la cual mi padre llegó a Madrid desde el pueblo antes de empezar la guerra y vivió la guerra civil en Madrid en una situación durísima. Y mi madre llegó a Madrid poco después de la guerra y también los dos tuvieron que hacer frente, primero por separado y luego como familia, a las terribles condiciones que se vivieron en España después de la guerra. He nacido en el barrio obrero por excelencia, Vallecas, en Madrid. La casa donde viví hasta que me fui al seminario a los 18 años estaba a 2 pasos del mítico barrio del Pozo del Tío Raimundo, que entonces era el lugar de referencia de los curas de izquierda, de los curas supuestamente o así considerados comunistas. Mi madre me llevaba a la tienda en un canasto cuando era un bebé y, según me contaba, me metía debajo del mostrador mientras ella trabajaba. A los 9 o 10 años ya me hice cargo, los días que no tenía colegio, sobre todo los sábados, me hice cargo de atender la caja para cobrar a los clientes. Y muy pronto aprendí el oficio de mi padre y trabajaba con él, sobre todo por las noches. Trabajaba con él hasta la 1 de la madrugada y al día siguiente, especialmente cuando ya estaba yendo a la universidad, al día siguiente mi padre se levantaba a las 5 y yo me levantaba a las 6 diariamente. He vivido una época en la que acababa el régimen de Franco y me tocó correr más de una vez delante de la policía del régimen, que entonces llamábamos los grises. Me tocó correr delante de la policía porque estaba en el momento equivocado y en el sitio equivocado. Recuerdo en una ocasión que llegaron a la facultad donde estudiaba y tuve que subir a toda velocidad. En aquella época, desde luego, podía hacerlo un montón de pisos hasta que me encontré, yo creía, en un lugar seguro. Y para mi sorpresa, allí estaban los líderes del movimiento revolucionario comunista estudiantil, mientras abajo había bastante movimiento violento, pero ellos que estaban allí tranquilamente. De ellos decíamos, los hijos de los obreros que estudiábamos en la universidad, de ellos decíamos que la revolución no madruga, porque nunca iban a las clases de la mañana, o por lo menos a las de la primera hora de la mañana. Cuento todo esto por lo que voy a decir a continuación. Soy, repito, hijo de una familia trabajadora que se abrió camino con grandes dificultades, con mucho trabajo y gastando muy poco, y que sacaron adelante con mucho esfuerzo a sus hijos. Soy hijo de una familia trabajadora, de un barrio trabajador, y estoy harto hasta lo indecible de escuchar durante toda mi vida hablar de la superioridad moral de la izquierda. Es una mentira. Superioridad moral de la izquierda, porque muchos de los supuestos derechos que enarbolan como banderas para engañar a los ingenuos
son, por ejemplo, como el derecho al aborto, la matanza de los inocentes. Eso es un rastro, un tipo de superioridad moral. No sé si la derecha será tan corrupta o más que la izquierda, pero desde luego la izquierda no puede dar lecciones de moral a nadie. Y cuando esto se pone de manifiesto es sobre todo cuando son los suyos los que a ojos vistas se han convertido en corruptos y en dictadores. El mundo está dominado en buena medida por los medios de comunicación que son de izquierdas en su mayoría. Y hay un silencio cómplice con lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. La represión del tirano sandinista Ortega contra la Iglesia. Tengo que hacer aquí un inciso y elogiar a un hombre de izquierdas como Lula de Brasil, que acaba de romper con el régimen dictatorial de Nicaragua. Pero el conjunto de la izquierda guarda un ominoso y cómplice silencio. ¿Y qué está pasando con Venezuela? ¿Por qué no se ha pronunciado reconociendo la validez de las elecciones donde ha perdido estrepitosamente el dictador Maduro? ¿Por qué no se ha pronunciado el grupo de izquierdas que se llama Grupo de Puebla? ¿Por qué hay silencio ante la nueva crisis, una más, de desabastecimiento y de miseria en Cuba, que es considerada por todos ellos como el paraíso que tiene que ser el modelo a implantar en toda América? Es un silencio cómplice. Mientras la Iglesia está siendo perseguida y el pueblo pasando hambre en Nicaragua. Mientras en Venezuela está ocurriendo uno de los mayores éxodos por un motivo político de las últimas décadas, la izquierda calla. Incluso en países como España aún se duda de que las elecciones, el resultado de las elecciones es fraudulento y que la oposición demócrata ganó abrumadoramente. Aún se duda por qué, utilizando aquella frase típica de la mafia, porque los ladrones son de los nuestros. Ese es el problema. Por eso no aguanto más lo de la superioridad moral de la izquierda. Un país como Nicaragua, por citar tres casos, Nicaragua, Venezuela o Cuba, está ocurriendo una verdadera carnicería, una represión contra el propio pueblo. Hay más de 2.000 encarcelados sin derechos en Venezuela y la izquierda mundial está en silencio, apenas unas palabras de protesta, incluso boicoteando cuando se pretende hacer una declaración que condene lo que está pasando. El pueblo está sufriendo, sacerdotes en la cárcel, y no pasa nada. La izquierda mira hacia otro lado, mientras, repito, enarbola, entre otras, enarbola banderas de falsos derechos como es el derecho al aborto. La izquierda no tiene ningún derecho a proclamar una supuesta superioridad moral. No sé si lo tiene la derecha, pero desde luego la izquierda no. Mientras siga siendo cómplice de dictaduras como las que he citado, la superioridad moral de la izquierda ha desaparecido. El mundo calla vergonzosamente ante lo que está pasando en Nicaragua o en Venezuela o en Cuba. Mira hacia otro lado. Hay muchos sitios donde mirar, pero no podemos olvidar a estos hermanos nuestros que están siendo masacrados o encarcelados simplemente porque son católicos o porque quieren vivir en libertad. Si esto fuera lo de Nicaragua, lo de Venezuela o lo de Cuba, si esto estuviera siendo cometido
por un régimen dictatorial de derechas, ¿qué estaría sucediendo? La gente en las calles, manifestaciones continuas delante de las embajadas, los medios de comunicación dando reportajes de todo tipo. Ah, pero lo hace la izquierda. Y como ellos son perfectos y son superiores, silencio, si no absoluto, casi absoluto. Soy hijo de trabajadores y esto me hace hervir la sangre cuando leo, cuando me entero de lo que están pasando hermanos míos, sacerdotes, hermanos míos, o laicos católicos en estos tres países, y cuando veo cómo un pueblo como el venezolano, que se ha echado a la calle valientemente para defender la libertad, está siendo reprimido en medio de la complicidad amplia y general. No son los únicos sitios donde las cosas van mal. Por eso quiero hoy también unirme a la petición de oración por la paz que ha hecho el patriarca de Jerusalén, por la paz en la región, desde Líbano, Siria, Israel, Palestina, hasta Bagdad, para evitar que estalle una terrible guerra mundial que sería devastadora para todos. Me uno a la oración por la paz en estos países, pero sin olvidar a aquellos otros que están siendo masacrados ante el silencio y la complicidad de la izquierda en particular y del mundo en general. Seguiremos informándoles de lo que sucede en la Iglesia. Mientras tanto, te invito a que sigas nuestra página de información www.magnificat.tv. Hasta dentro de 2 semanas, si Dios quiere.